En una ciudad que nunca duerme, en una estación que ve millones de pasos al día, hubo un lugar donde alguien no regresó y donde alguien más esperó siempre. Esta es la historia sobre la lealtad de un perro que nunca dejó de creer que quien lo amaba volvería. Antes de comenzar, quiero hablar contigo con toda honestidad, ya que la historia de Hachiko que estás por ver es increíblemente conmovedora. Pero también es una historia que ha sido contada de muchas maneras, con variaciones, con omisiones y con interpretaciones emocionales. Hola, buscador de historias. Soy Raquel Fournier y estás en De Plástico No Somos. En este video trato de resumir los hechos conocidos separando la documentación histórica del mito, sin, por supuesto, restarle fuerza a lo que realmente importa, la lealtad de un perro que inspiró al mundo. Acompáñame. Hachiko nació a mediados de noviembre del año 1923 en una granja cerca de Odate, en la prefectura de Akita, en Japón, parte de una camada de 4 perritos, aunque algunos dicen que fueron 8 los cachorros. Hachiko era una Akita de color crema. En 1924, Hidesaburo Ueno, docente de la Universidad Imperial de Tokio y pionero de la ingeniería agrícola en Japón, lo adoptó y lo llevó a vivir con él a Shibuya como su mascota. Ueno adoraba al perro, permitiendo que Hachiko durmiera dentro de casa y debajo de su cama estilo occidental. Desde el principio formaron un vínculo profundo. Cada mañana caminaban juntos hasta la estación de tren y cada tarde se reencontraban allí. La escena se repetía, hombre y perro caminando entre la multitud. El hombre tomaba el tren y el perro regresaba a su casa. Para quienes pasaban por la estación, la presencia de Hachiko y de su dueño era una de esas imágenes únicas, una muestra de cariño y rutina que parecía no necesitar explicación. Pero algo sucedió que cambió esta rutina sólida que había durado más de un año. El 21 de mayo del año 1925, mientras la ciudad de Tokio seguía su rutina cotidiana, el profesor Hidesaburo Ueno se encontraba en la universidad. En medio de su jornada laboral, sufre una hemorragia cerebral repentina, falleciendo ese mismo día. El tren que solía traerlo de regreso a casa llegó a la estación de Shibuya como siempre. Las puertas se abrieron, los pasajeros bajaron, pero el profesor Ueno no estaba entre ellos. Esa tarde, Hachiko llegó como lo hacía todos los días. Se sentó en su lugar habitual, esperó, miró a cada persona que descendía del tren, pero su dueño no apareció. Cuando Ueno no regresó, Hachiko actuó angustiado y olfateó y caminó alrededor de la casa vacía de Ueno, así como si lo estuviera buscando. El velorio de su amo se llevó a cabo en su casa el 25 de mayo y Hachiko no se apartó de su ataúd. Pero antes de continuar, no puedo dejar de recordarte que la mejor manera de apoyarnos es que le des un like a este video y te suscribas al canal haciendo clic en los botones que se encuentran bajo tu pantalla para que así YouTube pueda recomendarlo a más personas. Hazlo ahora mismo. Recuerda que es completamente gratis y si quieres brindarnos un café, haz clic en el botón en forma de corazón que dice Thanks. Gracias en inglés. Ahora sí, continuemos. Lo que siguió fue, para muchos, casi imposible de creer. Entremos en contexto.
Aunque la vida de Hachiko entre los años 1925 y 1928 está poco documentada, la información disponible es limitada y en muchos casos contradictoria. Lo cierto es que los estudiantes de Ueno le eran tan leales a su maestro que habían construido una casa de vacaciones para él y para Yaeko, su mujer, la cual no pudo heredarla por no ser su esposa legal. El fallecimiento de Ueno fue financieramente devastador para Yaeko, y como resultado de estos hechos se generó una inestabilidad que dejó pocos registros verificables sobre Hachiko en ese periodo. Después de la muerte del profesor Ueno y Yaeko encontrarse en una situación tan inestable, la vida de Hachiko cambió de manera constante. En diferentes momentos fue confiado a personas distintas que intentaron hacerse cargo de él. Incluso fue trasladado temporalmente a zonas rurales lejos de Shibuya. Sin embargo, esos intentos nunca fueron definitivos. Hachiko lograba escapar o encontraba la forma de regresar al lugar que conocía. Lo que sí parece repetirse en todos los relatos es que pese a los cambios y la incertidumbre, Hachiko volvía constantemente a la zona de Shibuya. Hachiko regresaba a la estación de tren a la hora en la que su dueño solía volver. Al principio, la mayoría no lo comprendía, simplemente lo veían como un perro callejero y algunos lo ahuyentaban lanzándole agua y tratándolo mal. Para muchos era solo un perro que no entendía, pero la constancia del Akita no dependía de la comprensión ajena. Era silenciosa, era firme. En la primavera de 1929, la salud de Hachiko se deteriora de forma alarmante. Desarrolla una sarna tan severa que perdió por completo el pelaje y estuvo al borde de la muerte. Aún así, la familia Kobayashi, que lo cuidaba en ese momento, se negó a abandonarlo y continuó cuidándolo cuando su estado parecía irreversible. Con el tiempo, Hachiko logró recuperarse, aunque su cuerpo conservó las marcas de aquellos años difíciles. Antes de esa enfermedad, su oreja izquierda ya había quedado ligeramente caída tras una pelea con otros perros. Después, el daño se acentuó aún más. No fue hasta 1932, cuando un artículo periodístico contó al mundo la historia de Hachiko, que su nombre resplandeció en todo Japón. El 5 de noviembre de 1932, un periódico publicó un artículo titulado Hachiko wa Meiken, que podría traducirse como Hachiko es un perro ejemplar. El texto, escrito por un periodista de una agencia de noticias de alcance nacional, fue reproducido y distribuido en todo Japón. De manera inesperada, aquella publicación convirtió a Hachiko en una figura conocida en todo el país. A partir de entonces, las personas comenzaron a llevarle comida mientras aguardaba en la estación. Maestros y padres utilizaron su historia como un ejemplo para educar a los niños sobre la constancia y la fidelidad. Con el paso del tiempo, la lealtad de Hachiko trascendió su historia personal y se transformó en un símbolo nacional de devoción que se fomentó hasta en las escuelas en todo Japón. Para 1933, Hachiko ya mostraba claros signos de envejecimiento, pero su presencia en Shibuya seguía siendo constante. En 1934 se erigió la primera estatua de Hachiko frente a la estación. Aunque aquella estatua fue fundida durante la guerra, una réplica fue colocada en 1948, donde permanece hasta hoy. Y el interés por la raza Akita creció notablemente en todo Japón. La historia de Hachiko alcanzó un nuevo nivel de reconocimiento. Fue aprobada para formar parte de un libro de texto escolar destinado a estudiantes del segundo grado, que comenzaría a utilizarse en el año lectivo de abril de 1935.
Pero no era mucho tiempo el que le quedaba a Hachiko. Alrededor de las 11 de la noche de la víspera de su fallecimiento, Hachiko recorrió cada uno de los comercios ubicados frente a la estación de Shibuya. Ryochi, quien se haría cargo de una licorería en el área, recordaría años después que Hachiko solía entrar con frecuencia al local donde le daban de comer. Aquellas visitas durante su última noche han sido interpretadas por muchos como una forma de despedida, un adiós silencioso a los lugares y a las personas que habían formado parte de su vida. A principios de marzo de 1935, Hachiko enferma gravemente y fallece el 8 de ese mes. Tras su muerte, el dueño de la licorería que mencionamos anteriormente pidió a uno de sus empleados que corriera a dar aviso a la estación de tren y de allí enviaron a 2 trabajadores en un rickshaw para recoger el cuerpo de Hachiko. La noticia se difundió rápidamente. Periódicos de todo Japón informaron sobre su fallecimiento. La historia cruzó fronteras y fue reportada en ciudades como Los Ángeles, París y Budapest. Incontables personas expresaron tristeza y consternación. Hasta Helen Keller visitó su estatua en 1948. En ese punto de la historia, no existía en Japón un caso documentado de duelo nacional por la muerte de un animal. Hachiko había esperado a su dueño durante casi 10 años, hasta el día que dejó la vida terrenal. Su historia, sin embargo, seguirá viva, porque algunas lecciones merecen ser eternas. La historia de Hachiko no es solo la historia de una mascota. Es una historia de lealtad y de amor que trasciende barreras. ¿Qué crees que fue lo que mantuvo a Hachiko esperando tantos años? ¿La costumbre o el amor? Te leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Soy Raquel Fournier y me despido, como siempre, recordándoles que de plástico no somos.